Estamos solamente a días de una fecha que no podemos ignorar. El 31 de octubre muchas personas saldrán a la calle celebrando el día de Halloween. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esta práctica y qué podemos hacer nosotros como cristianos? ¿Cómo deberíamos actuar especialmente en este día? Prepárate, toma tu Biblia porque está en la Biblia. En primer lugar, quiero hablarte un poco del origen de esta práctica. Nosotros la conocemos y es ampliamente difundida en los Estados Unidos, pero no tiene su origen allí. Quienes comenzaron a celebrar esta fiesta pagana fueron los celtas. Los celtas eran un pueblo muy antiguo que durante la Edad Media vivían al norte de Europa. Y en esta festividad pagana que se conocía como Samhain o festividad de los muertos, ellos realizaban todo tipo de prácticas que vamos a hablar en un momento. Fueron los descendientes de los celtas en Irlanda en el siglo XIX quienes por una razón de fuerza mayor tuvieron que trasladarse a los Estados Unidos y llevaron estas prácticas allí. Y dentro de las cosas que nosotros encontramos en esta celebración pagana, una de los ejes centrales y cardinales de esta creencia era que los muertos, comenzando el año, porque esta festividad marcaba el inicio de un nuevo año, de alguna manera ellos creían que el velo que separaba el mundo espiritual o el mundo de los muertos con el mundo de los vivos se corría y las almas de los muertos venían al mundo para participar allí juntamente con los vivos. Por eso, era una obligación poder presentar una ofrenda de alimentos en las puertas de las casas para que las almas de los muertos pudieran recibir esta ofrenda. Y quienes no lo hacían, quienes no querían participar, recibían una maldición por parte de los sacerdotes de los celtas que eran conocidos como los druidas, y esta maldición recaía sobre cada casa donde no se ponía una ofrenda de alimentos al frente de la misma. Yo quiero que tú te pongas a pensar la conexión que tiene esto con la inocente práctica de pedir dulces o jugar una broma, truco o como se diga, donde estemos. A pesar de que se haya intentado vestir de inocencia, es una práctica muy peligrosa. Los celtas tenían la seguridad que la casa que era maldecida durante el año que comenzaba ese día algún integrante de la familia habría de morir. Vamos a analizar 3 textos bíblicos que vamos a sacar como principios de qué nos dice la Biblia de este tema y cómo podemos actuar. Mira cómo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, el versículo 10 en adelante. Dice así: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. La Biblia dice que es una abominación para Dios quien consulta a los muertos. Y cuando nosotros nos vamos a Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5, Dios nos dice la verdad acerca del estado de los muertos. Y Eclesiastés 9:5 nos dice que los muertos nada saben. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Esta práctica totalmente pagana que se ha intentado cristianizar incluso, y vemos a muchos cristianos no viendo ningún problema con esto, está en directa oposición con la Biblia. Dice Dios que para Él es abominación. Dios repudia esta práctica, porque en realidad el ser humano, cuando entre comillas habla con los muertos, como dice la Biblia, los muertos nada sabe. ¿Y quiénes son estas almas o quiénes son estos espíritus que se invocan y que se cree que durante esta festividad tienen parte con la humanidad? No son nada más y nada menos que demonios. Y por último, quiero invitarte a ir al Nuevo Testamento, a Efesios, el capítulo 5 y al versículo 11. Mira el consejo inspirado del apóstol Pablo
Y yo quiero sacar aquí algunos principios de cómo nosotros podemos actuar especialmente en este día. Acompáñame allí en tu Biblia, capítulo 5 de Efesios, y el verso 11 dice así: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es interesante que aún con una buena intención, a veces nosotros queremos encontrar el lado por donde entrar en estas prácticas sin sentirnos tan culpables. Algunos razonan así. Muy bien, los niños salen a caminar en la calle vestidos de brujas, vestidos de lobos. Yo vestiré a mis hijos de angelitos y participaré de una manera que sea positiva y que pueda hacer algo bueno. Pero ¿qué dice la Biblia? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y yo quiero darte algunos consejos de algunas cosas que tú podrías hacer para reprender las obras de las tinieblas. La palabra allí reprender no tiene que ver necesariamente con que alguien toque a tu puerta y tú les digas no celebro esta festividad pagana. Y no tiene que ver tampoco con que te pongas allí con un altoparlante a vociferar que Dios no acepta esta práctica. Hay maneras mucho más inteligentes. Podrías prepararte, yo creo que podríamos aprovechar estos acontecimientos que la iglesia tiene por delante, como por ejemplo el Impacto Esperanza, donde nosotros queremos regalar un libro a la gente que hable de Dios y que hable de la vida. Sería bueno que tú puedas prepararte y tener en tu casa listos estos libros, no invitando a la gente a que venga a recibir dulces ni nada por el estilo, sino sabiendo de que probablemente te puedan visitar, que tú les esperes allí con un libro y le digas yo quiero regalarte esperanza, que esté allí tu contacto o el contacto de la iglesia y si se da la oportunidad que puedas conversar acerca del Dios de la vida. Estamos viviendo momentos muy especiales y la gente necesita saber a la luz de las Escrituras de qué se trata todo esto. Deseo que el Señor te dé sabiduría, te dé tacto, te dé amabilidad para tratar con las personas que se puedan acercar a ti y que puedas mostrar que este tema está en la Biblia. Si te ha gustado este tema, te pido que lo puedas compartir, puedes dejarnos tu comentario y si tienes alguna pregunta de alguna situación o alguna cosa que quieres que tratemos a la luz de la Biblia, puedes mandarnos allí tu pedido para que podamos tratar ese tema. Que el Señor te bendiga.